Bien, continuando con la sesión de hoy, dejo con ustedes al doctor Cristian Ibarra. El doctor Ibarra es médico broncopulmonar de la Unidad de Oncología Torácica del Instituto Nacional del Tórax. El doctor Ibarra nos va a hablar hoy día de enfrentamiento del nódulo pulmonar solitario. Doctor Ibarra. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a hablar de nódulo pulmonar, un tema fomeque, pero vamos a tratar de hacerlo así, no sé si lo vamos a lograr. Igual la motivación que tengo es básicamente que mi señora venía, igual que usted, a este curso hace muchísimos años atrás. No sé si aprendió algo, pero venía. O sea, eso me decía a mí, supongo que habrá venido, digamos. Entonces, eso me motivó a que ojalá la presentación le guste. Bueno, hablar de nódulo pulmonar implica para mí muchas cosas. Me toca ver harto esto y trabajo en un lugar donde la información con respecto a esta patología es bien sesgada. Tengo mucha información. Yo la verdad no tendría para qué leer de ninguna cosa que les voy a mostrar, porque en el fondo, con 3 años dándole vuelta, la verdad es que uno ha visto de todo. Entonces no vale la pena digamos, hacer referencia a cosas que se hacen afuera. Lo único malo es que afuera se hacen bien y nosotros lo hacemos mal, pero tiene que ver un poco con eso. Entonces no tengo ningún conflicto de interés, así que digamos, la presentación va a ser bien, digamos, libre. Voy a tratar de tocar estos temas, tratar de convencerlo que es importante saber algo de nódulo. Vamos a tratar de definirlo, le voy a mostrar imágenes, un poco en el contexto de evaluación, algunos casos clínicos muy simples. Y lo que es más complejo es cómo seguir la conducta, eso lo podemos conversar. Pero hoy día es bastante simple, entre comillas, no tiene ninguna mayor complejidad, salvo el recurso que te permite hacer el diagnóstico cuando corresponde. Lo que viene antes es relativamente simple, y por suerte a mí me toca hablar de eso, de lo simple. Entonces, lo primero que quiero mostrarles es algo que ustedes ya conocen. Este es un diapositivo viejo, traté de buscar algo que fuera 2018, pero encontré de Europa, que soy de Estados Unidos, Australia, Japón. Pero como yo no tengo ninguna de esas etnias, les presento a los chilenos 2015. Y lo único que quiero demostrarles es que lo que es la presencia de tumores malignos es súper importante. Esto que a los cardiólogos les encanta, el infarto y los neurólogos de accidente cerebrovascular, ya, son importantes, pero así como están dando atorvastatina y aspirina y mejoran la mayor parte de la calidad, los tumores van a comenzar a ser muchísimo más importantes. Entonces la pregunta es, dentro de los tumores, ¿cuáles son los realmente importantes? Y en Chile sabemos que anualmente se mueren más o menos 94.000 personas, ¿sí? Parejo. Yo estoy revisando los últimos 10 años, 95, 94, 100, 99, 99. Y de eso, por tumores se mueren 26.000 pacientes. Y ustedes pueden ver acá una estadística con respecto a lo que a mí me interesa, que es la muerte asociada a tumores broncopulmonares, o bronquial y de bronquio y de pulmón. Y en hombres tiene un tercer lugar, por lo menos esta estadística del 2014, y en mujeres el segundo lugar. Pero eso podría ser algo interesante, encuentro, súper interesante. Definitivamente cuando uno se enfrenta a alguien que tiene un tumor y es mujer, lo más probable es que sea mama. Y cuando es hombre, lo más probable es que sea próstata. Independiente que en esta estadística en particular aparezca el cáncer gástrico como algo relevante. Entonces les quiero mostrar cuál es la tendencia del cáncer pulmonar en el tiempo. Y aquí tienen básicamente una estadística en barra, donde lo único que se demuestra es que tanto en hombres como en mujeres y en el porcentaje total, el número de cáncer pulmonares va aumentando en forma exponencial, ¿ya? Hoy día, el único tumor que va un poco más rápido, es el cáncer de colon. Pero primero es pulmón, después colon. ¿Y por qué eso es así? Les quiero mostrar esta otra cosa, esto es mundial. ¿Y por qué me muestro algo chileno? Porque nosotros no tenemos estadísticas sólidas. Entonces yo le podría inventar ahora un número, pero no es la idea que presente estadística que es relevante. Y aquí entonces les quiero mostrar básicamente eso, y eso es mortalidad. Entonces quiero que se fijen en todas las barras que son rojas. Perdóname, pulmón es el que es más mortal en mujeres, independiente que no sea el que tiene la mayor incidencia. ¿Sí o no? Pulmón. Veamos lo que pasa con los hombres. De nuevo, no es el que tiene la mayor incidencia, pero sí el que tiene la mayor mortalidad. Entonces estamos hablando de letalidad. Es el tumor más letal que existe. Y eso es
categórico, y es lo que uno ve habitualmente. Mientras los urólogos están felices con su famoso cáncer de próstata, nosotros vemos morir a todos nuestros pacientes antes de 5 años. Y si vemos la estadística global, o sea, esto es casi de perogrullo, obviamente cáncer de pulmón globalmente es el cáncer que más mata. ¿De acuerdo? Para los norteamericanos esto es un gran problema, pero como a mí me cargan los gringos, me interesa lo que la estadística muestra. Si yo tengo un tumor, en este caso no es que este machucado tenga 4 nódulos, tiene 1 nomás, pero les quiero mostrar segmentos. La sobrevida de este paciente, que es asequible a través de un procedimiento quirúrgico, tiene lesiones nodulares, es asequible a través de un procedimiento quirúrgico. Yo le saco el tumor, no tiene enfermedad por ninguna parte, pero a los 5 años sobrevive 65%, no 100%. ¿Por qué? Porque el tamaño del nódulo que voy a resecar todavía le puede producir morbilidad. Y hay una cosa muy interesante que está tejiéndose el último tiempo, y es el impacto que producen estos procedimientos quirúrgicos sobre la sobrevida de los pacientes. No es insignificante. Operar a un cristiano que tiene antecedentes de hábito tabáquico, que tiene otra patología, no es insignificante. Eso lleva adosado a mortalidad. Ahora, si mi paciente por esas cosas la vida tiene metas cerebrales, tiene metas óseas, tiene metas en el hígado, tiene metas suprarrenales, la sobrevida es 2%. Y esto es una cosa regular que no es, porque si me preguntan a mí cuál es la sobrevida de mis pacientes a 5 años, yo reconozco que no encuentro ni uno, aunque lo vaya a buscar a la casa. Así que esta es de nuevo una estadística un poco inflada, encuentro. Esto es lo que nosotros vemos en el Instituto Nacional del Tórax, y lo único que sirve esto es para mostrarles, estas son las etapas que son asequibles a cirugía, estas, y estas son las etapas que no son asequibles a cirugía. Y como pasa en la literatura mundial, nosotros lo que más vemos son cánceres avanzados, no cánceres iniciales. Y la resolución quirúrgica se logra solamente en el 14% de los casos. O sea, igual mal. No somos capaces de mejorar la sobrevida de estos pacientes de forma significativa. Y esto sí que es local. Me enorgullezco de mostrarle esto, porque es algo local y un número interesante de pacientes. Entonces, pocos pacientes llegamos a una etapa en la cual nosotros podemos modificar significativamente su sobrevida en el tiempo. Ese es un nódulo, por lo que no lo conocían, ¿no? Para que lo saluden. ¿Cómo se define? Bueno, es básicamente una lesión dentro del parénquima que tiene menos de 30 milímetros, que está rodeado por pulmón, no está adosado a ninguna estructura, no tiene relación con la atelectasia ni con el ilio, no hay neumonía ni hay derrame. Y por ahí a alguien se le ocurrió que los nódulos múltiples deberían ser más de 10. Yo creo que deberían ser más de 5. Pero ese soy yo. En realidad, para mí, cuando me piden que yo defina, más de 5. Y la masa, que obviamente no me ha hablado absolutamente nada de eso, es aquella que tiene más de 3 centímetros. Entonces, un poco relacionado con eso, tenemos que hacer algunas definiciones. Nódulo sólido es esta estructura. Es un nódulo, pero no me permite ver ninguna estructura detrás de la lesión en particular, ¿no es cierto? Probablemente eso traduce alguna enfermedad, pero a mí me pidieron que hablara del nódulo, no me pidieron que hablara del nódulo tumoral. Entonces las causas son muchas, y las vamos a revisar a continuación en unas pequeñas tablas. Eso que están ahí, yo sé que se van a fijar en el baño, pero yo iba a entrar al baño, estaba con un problema prostático más importante, y me acerqué al water, digamos, y me di cuenta de que con esto yo le podía ejemplificar el efecto del vidrio esmerilado. Un nódulo en vidrio esmerilado me permite ver estructuras detrás de la lesión, y probablemente tiene un significado distinto al del nódulo sólido. ¿Se acuerdan? Sólido, vidrio. Vidrio esmerilado. Yo no le puse ese nombre, quizás yo le hubiese puesto otro nombre, la nubecita, o no sé. Pero bueno. Y este otro nódulo es un nódulo que nosotros denominamos mixto, pero no es un nódulo sólido, porque tiene un componente sólido. Ya ustedes me van a decir que estoy cuenteando, pero si me creen bien, ahí hay un componente sólido, hay un componente sólido, y está la nubecita rodeando ese nódulo, o esa zona más densa. Y estos nódulos son bien interesantes porque en el fondo la gracia que tienen es que el componente que es más bien en vidrio, o el componente de la nubecita, traduce básicamente el tumor formando parte de lo que podríamos decir el epitelio, tapizando el epitelio del bronquio. Cuando hay un componente sólido, lo que quiere decir es que el tumor transgredió la lámina propia y ingresó hacia el sector, digamos, bajo el epitelio y comienza a invadir. Entonces, cuando uno podría decir, bueno, cuando tengo un nódulo mixto, en realidad lo que estoy viendo es un tumor
que tapiza el epitelio porque está penetrando y está invadiendo. Y eso como que me pone nervioso. No sé si lo pone nervioso a usted, pero a mí me pone nervioso. Porque quiere decir que ya está invadiendo. Entonces aquí tienen las causas más frecuentes y de nuevo yo les voy a mostrar aquí lo que yo veo más habitualmente. Lo que más veo obviamente es nódulo por un carcinoma broncogénico, porque a nosotros nos darían los carcinomas broncogénicos, pero normalmente mandamos a operar a martoma. Ahora tenemos un policlínico de enfermedades reumatológicas, vemos muchos nódulos reumatoideos, y esos son súper entretenidos, reconozco. Lo hemos mandado a operar varios y obviamente no eran tumores. Vemos harta tuberculosis manifestada como nódulo, súper entretenido. Mandamos a operar la tuberculosis, geniales. Y vemos harto linfonodo intrapulmonar. Y les voy a mostrar unas imágenes del linfonodo intrapulmonar para que se acuerden. Bueno, no sé si se van a acordar, pero en el fondo es una imagen que es bien característica y que permite hacer la diferenciación. Cuando uno detecta un nódulo, lo puede hacer a través de dos vías. Una vía es lo que nosotros vamos a denominar el nódulo incidental. A mí me gusta, este concepto incidental lo encuentro medio ciútico. El chiripazo, hermano. ¿Ah? Podría decir otra cosa, pero como estoy grabando, no lo puedo decir. Pero en el fondo es una situación fortuita. ¿De acuerdo? De esos 10 pacientes a los cuales yo le voy a detectar un nódulo, se supone que 10 se pesquisen durante algo que se denomina cribado. Yo puse cribado porque como me carga la palabra en inglés, screening es como uno debería decir. Screening, cribado. Cribado, pesquisa. ¿De acuerdo? O sea, 1 de 10 se pesquisa de esa forma. Porque yo lo voy a buscar. Yo voy a buscar al tumor. Y esto es lo que pasa en el resto de los casos. Por casualidad encuentro un nódulo. Y entonces tengo que tener un esquema para poder seguir ese nódulo y hacer el diagnóstico. Veamos las características del nódulo pulmonar. Entonces, primero hay que ver las características clínicas del paciente. ¿Qué nódulos podrían ser interesantes? Y aquí tenemos un ídolo mío. Un ídolo, yo lo conocí, así como está acá, ustedes lo conocen como está allá. ¿Ya? Entonces, el primer factor que es re importante en la evaluación de un nódulo pulmonar es la edad. Entonces, a mayor edad, mayor probabilidad de cáncer. ¿De acuerdo? De nuevo son cosas de perogrullo, pero si no las digo, después me van a criticar. ¿Qué otras cosas son importantes? Es importante si yo tengo antecedente personal de cáncer o si tengo un familiar de primer grado que tiene antecedente de cáncer. Es súper importante si yo tengo enfermedad pulmonar obstructiva crónica, específicamente el fenotipo enfisematoso. ¿Por qué se traduce en un proceso inflamatorio? Bueno, no se ve bien, pero aquí lo veo increíble, se ve increíble el enfisema. Lo otro que vemos regularmente son los pacientes que tienen fibrosis. Pacientes fibróticos que los seguimos, les damos terapia, hemos aprendido harto de ello en el tiempo, son pacientes que también desarrollan cáncer con más frecuencia. Y lo que está allá, no sé si alguien cacha lo que está allá. ¿Qué es lo que hay allá? ¿Perdón? ¿Escucha algo? Interesante. Perfecto, Antofagasta. Genial. Antofagasta. ¿Y por qué puse Antofagasta? Porque ahí está nuestra principal población expuesta a arsénico. ¿De acuerdo? Entonces ustedes me dirán, este medio chalado. Y la verdad, por problema de tiempo, no le voy a mostrar la estadística que compara la incidencia de cáncer de Antofagasta versus Santiago, versus Los Ríos, versus el Biobío. Porque es 5 a 7 veces más cáncer de pulmón en esa zona. Entonces eso no es una casualidad. Y el arsénico es parte del desecho de los procesos que llevan a obtener el mineral que normalmente se produce en esa región. Entonces, toda esta gente está contaminada, independiente de todo lo que uno quiera decir. Entonces, cada vez que venga un paciente, lo primero que le pregunto es de dónde viene. Entonces, le voy a preguntar por la edad, le voy a preguntar si tiene antecedente familiar o personal de cáncer, le voy a preguntar si tiene enfisema, y si no lo tiene, le voy a ir a mirarlo. Y no lo voy a ir a buscar con radiografía, lo voy a ir a buscar con escáner. Y lo mismo en el paciente que tiene fibrosis, le voy a preguntar por eso. ¿De acuerdo? Y con eso probablemente me voy a acercar un poquito más a intentar definir qué paciente tiene más riesgo versus el que no tiene riesgo. Así que, no se olviden de eso. Eso debería estar en cualquier protocolo, digamos, de seguimiento de este tipo de pacientes. Y obviamente el tabaquismo, obvio. Qué tonto que soy. El tabaquismo, lo más importante, ¿no? Con todas las aristas que tiene. No, pensé, ¿para qué pongo esta cuestión? Pero lo puse porque igual es interesante saber que hay pacientes en los cuales ir a mirar qué cáncer tienen es interesante,
ahora a la hora de tratar de interpretar si el nódulo que estoy viendo es una metástasis o es en realidad una enfermedad primaria. Entonces aquí ustedes pueden ver 3 tipos de tumores en los cuales la presencia de un nódulo en el pulmón traduce una enfermedad metastásica. En cambio, si hay un carcinoma escamoso de cabeza y cuello, yo tengo que pensar en un primario pulmonar, así como antecedente. Entonces alguien me puede preguntar, ¿para qué cree esta pregunta el antecedente familiar o el personal de cáncer? Por esto. Me permite acercarme al diagnóstico. Les quiero mostrar radiografía. Radiografía porque en el fondo entiendo que la gente que trabaja en medicina primaria, así como a mí me tocó trabajar, teníamos la opción de la radiografía de tórax. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué tal si yo sigo a mis pacientes con factores de riesgo con radiografía de tórax? Entonces aquí les voy a mostrar radiografía de tórax comparadas con escáner. Bueno, no sé si ven un nódulo ahí, yo aquí lo veo increíble. De hecho, cuando hice esta diapositiva estaba tan feliz. Pero bueno, ahí se ve una lesión nodular, que es bastante clara en la radiografía de tórax. Pero después cuando lo comparamos con el escáner, en realidad es una pequeña fractura costal. Entonces, esta paciente ingresó a la consulta llorando, sí, llorando a mares. Y después me regaló unos huevitos cuando le mostramos el escáner. Este es súper chistoso igual, porque en el fondo le habían colocado unos electrodos, se iban a tomar una placa, y después le dijeron que tenía un nódulo. Casi se infartó. De hecho, le colocaron el electrodo porque tenía un infarto. Bueno, pero al final era el electrodo que tenía 2 dispositivos que se marcaban bien, digamos. Bueno, yo no sé si lo ven bien, pero aquí se ve increíble. Acá tenemos otro caso súper interesante. Tampoco sé si se ve bien, pero en el fondo tenemos un nódulo que está ubicado en el lóbulo superior izquierdo y varios nódulos que están ubicados en la base del pulmón derecho. Vale la pena comentar que si todo esto fuera una enfermedad, este paciente tendría una etapa 4, metástasis bilaterales, y su sobrevida sería 2% a 5 años, en el mejor de los casos. Entonces le hicimos escáner, y el escáner demostró que en el lóbulo superior izquierdo efectivamente había un nódulo, clarito. Y después cuando hicimos un corte más abajo, tenía puros nódulos secundarios a su neurofibromatosis en realidad. Entonces tenía un solo nódulo, se salvó, lo operamos, sobrevive todavía. ¿De acuerdo? Ya que tenemos otra radiografía de tórax, esto me lo prestó el doctor Melo, que ve fibrosis quística, y también una radiografía de tórax donde había al parecer un nódulo tremendamente claro, pero después cuando le hicieron escáner en realidad correspondía a una alteración o una malformación bronquial, que él definió como una atresia bronquial. ¿De acuerdo? Entonces hasta aquí la radiografía de tórax no me sirve para nada. Lo único que hace me engaña todo el rato. Aquí tenemos una radiografía donde básicamente hay una neumonía redonda. Puse unos pequeños, digamos, datos aquí, porque en términos prácticos les quiero demostrar cómo la radiografía de tórax miente. Aquí tenemos un tromboembolismo pulmonar, de nuevo otra lesión nodular, el paciente está muy mal, muy triste. Y aquí tenemos otra lesión nodular que parece tener una excavación. Cuando hicimos biopsia, carcinoma escamoso, cáncer. Y aquí está otra pequeña lesión, no, se ve grande, pero justo 3 centímetros. Y aquí después la tomografía axial computada demuestra una lesión que tiene distintas densidades con calcificaciones amorfas, que es compatible también con un adenocarcinoma. ¿De acuerdo? Entonces, ¿sirve o no sirve la radiografía? Y les quiero mostrar este estudio, que es un estudio publicado en 2011 en JAMA, donde básicamente se hace un testeo en 154.000 pacientes. O sea, buena muestra igual, ¿eh? No son nada 400, son 154.000. Y esa muestra lo que se quiere demostrar, el endpoint primario, es básicamente si hay diferencia en la mortalidad entre una población que se sigue anualmente con radiografía de tórax versus nada, o versus cuidado habitual. ¿Y qué es lo que se demuestra? Ustedes lo pueden ver, no hay ninguna diferencia. Entonces, entre cuidado habitual y seguir en el paciente con radiografía de tórax todos los años, ¿tengo alguna diferencia? No, no sirve entonces. ¿De acuerdo? No reduce la mortalidad, olvídenlo. Para la casa, chao, no sirve. Entonces veamos las características radiológicas. Y aquí me voy a extender lateralmente mostrándole puras imágenes. Aprovechando que ya llegó mi profesor Oli. Entonces las características radiológicas tiene, lo primero, es súper importante el tamaño. A mayor tamaño, aquí es importante el tamaño. A mayor tamaño, mayor probabilidad de cáncer. ¿De acuerdo? Podríamos tocar otras aristas con respecto al concepto del tamaño, pero a mí me interesa que el concepto sea a mayor tamaño, más probabilidad de cáncer. Y aquí le puse una inversa donde básicamente, cuando ustedes revisen la presentación más adelante, se van a dar cuenta que el inverso también
se da esta relación. Más pequeño, menos probabilidad. Más probabilidad que sea benigno. En general, las lesiones nodulares que se ubican en los lóbulos superiores, en general son más malas. ¿Por qué? Porque el tabaco asciende, el humo del tabaco asciende a la medida que uno lo inhala. Por lo tanto, la inflamación va a ser siempre más en los lóbulos superiores. Lóbulo superior, más probablemente sea maligno. Y alguien le puso que más frecuentemente era derecha. Yo no voy a decir nada, pero yo soy más de izquierda, entonces no es algo que me interese mucho. Y en general, los adenocarcinomas, que hoy día es la causa más frecuente de cáncer pulmonar, son generalmente lesiones periféricas, no centrales. Central, escamoso. Periférico, adeno. Lo otro son los bordes. Y aquí ya entramos en un terreno básicamente entre el radiólogo y lo que ustedes quieran leer con respecto a esta patología. Y les voy a mostrar básicamente imágenes. Pero quiero que se acuerden de este concepto. Un nódulo que tiene corona radiada tiene una altísima probabilidad de ser tumoral. Es un nódulo liso. No tanta probabilidad. Es un nódulo de borde lobulado. O sea, si me quieren creer en realidad. Yo presento esto y nunca me creo yo mismo. Después, este especulado. ¿Sí o no? Y me acuerdo del casamiento de Harry. Y aquí tenemos en corona radiada. ¿De acuerdo? Donde hay especulación. Que básicamente lo que traduce es la diseminación linfática del tumor hacia los septos. O sea, ese es malo. La calcificación. Si yo encuentro un nódulo que está calcificado, ¿qué pienso? Entonces aquí tienen ustedes los patrones de calcificación que son benignos. Están en todas partes escritos. Entonces esos son los más habituales benignos. Y aquí les puedo mostrar la típica tomografía donde, bueno, detrás hay una lesión que me asusta, pero delante hay un nódulo calcificado. Era para que vieran el nódulo calcificado. Y acá tenemos una lesión nodular con una calcificación central. Ambas son benignas. Las características radiológicas que sugieren que no necesariamente la calcificación es benigna son estas, donde básicamente hay punteados, hay lesiones más bien laminares, o los tumores tienen una distribución amorfa o extrínseca. Y aquí tienen dos tumores. Uno, donde básicamente la clasificación es extrínseca. Uno podría pensar que este tumor tiene una larga evolución, pero en verdad no. Y este otro es una lesión que está súper pegada al ilio, donde también se observa una calcificación. O sea, yo no necesito ver la clasificación para saber que son malignos, pero en realidad es un detalle interesante. Esto es otra característica de los nódulos, y aquí ustedes pueden ver dentro de un nódulo una densidad que es un poco distinta, así como más negro, si uno quiere decir. Cuando uno aplica unidad Hounsfield, eso corresponde a infiltración grasa, y eso es compatible con una lesión que se llama amartoma. Yo le dije que los amartomas la vemos frecuentemente, y son lesiones benignas. Si uno quiere ganar un billetito, lo podría resecar. Si no, lo dejáis ahí. Otro amartoma, mucho más grande. Y la otra característica que tienen los amartomas es que son calcificados. Entonces, yo les dije que íbamos a ver nódulos benignos. Y aquí vamos a ver estos conceptos de los linfonodos intrapulmonares. En general, los linfonodos se ven así. Yo no sé si lo ven bien ustedes. Son lesiones más bien poligonales. No son lesiones tan nodulares. Están generalmente muy adheridos a la periferia del pulmón o están en relación con la cisura. Aquí la chontea todo, o sea, por un lado está periférico, pegado a la cisura, próximo a la cisura, periférico. Cuando biopsiamos todos estos nódulos, adivinen, todos eran benignos. Pobre paciente, le biopsiamos puros nódulos linfonodos pulmonares. En cuanto a la morfología, la cavitación nunca va a ser buena, nunca. Y en general, claro, lo que nos permite diferenciar un nódulo benigno y uno maligno es el grosor de la pared. Y ahí ustedes pueden ver dos. Este es un nódulo cavitado benigno y este es un nódulo cavitado maligno. Ahora, si uno le quisiera aplicar la estadística, aquí tienen la probabilidad de que un nódulo, dependiendo del grosor de la pared, sea maligno o benigno. Y ustedes pueden ver si tiene más de 16 milímetros de grosor, lo más probablemente que sea maligno. O sea que todo lo que estoy mostrando aquí es maligno. ¿De acuerdo? Nódulos rodeados por un halo. Aquí estamos en el concepto del nódulo mixto. Hay que considerar en el contexto en que uno encuentra entonces un nódulo mixto, porque en este caso en particular este es una paciente un paciente que fue irradiado por un linfoma y apareció esta lesión. Cuando lo biopsiamos, era básicamente la metástasis hemorrágica de una lesión que estaba en un testículo. Aquí tienen una lesión que de nuevo tiene un componente sólido con una zona, digamos, más en vidrio. Y aquí también tenemos otra lesión. ¿Cuál es cáncer y cuál no es cáncer? Así con la imagen yo no lo puedo saber.
Entonces interrogué al paciente, hice un esfuerzo sobrehumano, lo interrogué. ¿Y a qué conclusión llegué? Una aspergilosis, inmunosuprimido, quimioterapia severa, y el otro, un adenocarcinoma. Un paciente fumador, mal portado, añoso, con fibrosis. Cuando ustedes vean un nódulo que tiene broncograma aéreo, al toque la aireación, ¿ya? Lo más probable es que también haya algún criterio de malignidad. Entonces, cuando nos enfrentemos digamos, al punto de vista radiológico a un nódulo, primero pediríamos al paciente si tiene radiografía o tiene tomografías previas. Súper importante. Segundo, recuerden que uno tiene que seguir esta lesión en el tiempo, especialmente las lesiones que tienen menos de 1 centímetro e idealmente menos de 8 milímetros. Y los tiempos de doblaje, el tiempo en que la lesión efectivamente logra doblar su volumen, puede ser desde 20 días hasta más de un año. Entonces uno podría seguir a los pacientes tranquilamente anualmente, que es lo que los cirujanos no quieren, y quieren operar a todos los pacientes al toque. Entonces, uno dobla el volumen cuando aumenta 26% el diámetro. Entonces ustedes entenderán que si yo tengo un nódulo de 6 milímetros y aumento un 26% el diámetro, no hay un cristiano en esta tierra que sea capaz de medir eso. No existe. Y hoy día, para poder hablar de que un nódulo cambia significativamente, debe cambiar por lo menos 2 milímetros. Entonces, lo que está haciendo ahora es tratar de medir volúmenes. Pero nosotros no tenemos aún ningún centro que haga eso y por lo tanto yo no les voy a hablar de eso. En general, para los nódulos sólidos, la estabilidad por más de 2 años te dice, tranquilo, lo más probable es que no haya nada. No obstante, yo a mis pacientes que siguen fumando los sigo controlando y le hago igualmente un escáner anual. Eso es lo que hago yo. Eso no está escrito, digamos. Me pueden decir, está pésimo. Bueno, lo acepto, pero es lo que hago. En cuanto al crecimiento de los nódulos subsólidos, hay que evaluar en este nódulo que es como una nube, hay que evaluar si cambia de densidad, si aparece el componente sólido. Y hay que evaluar también las modificaciones de tamaño. Entonces, los primeros dijimos que eran nódulos incidentales. Luego estaban los nódulos que íbamos a descubrir por esto que se llama cribado o pesquisa. Y están todos los estudios más importantes de cribado en el mundo. Obviamente los gringos van a la cabeza y les voy a mostrar un trabajo gringo. Me da lata, pero se lo voy a mostrar. Este es el NLTS, que es básicamente un estudio que se diseñó para pesquisar si la tomografía axial computada reducía la mortalidad en pacientes que se seguían en un procedimiento de screening. 54.000 pacientes, todos fumadores, pero fumadores, pues, o sea, en el fondo era una cajetilla diaria por 30 años, no cualquier cristiano, todos mayores de 55 años. Y se le hizo escáner seriado comparándolo con radiografía de tórax. Lo siguieron por 6 años. Entonces, ¿qué es lo que vieron? Ellos definieron que un nódulo positivo en el escáner era uno que tenía más de 4 milímetros. Lo mismo le dijeron a la radiografía de tórax. Entonces detectaron 24% de todos los escáneres que hicieron tenían este criterio, nódulo más de 4 milímetros. ¿Cuántos cánceres detectaron? 3,6%. ¿Cuántos falsos positivos en TAC? 96%. Entonces, ¿cuál es el mensaje acá? La mayor parte de los nódulos son benignos. ¿De acuerdo? Y esto no es una cuestión que inventé yo, sino que lo están poniendo los gringos ahí sobre la mesa. 3.6 malignos, 96.4 benignos. No me importa lo que diga la radiografía, me importa lo que dice el escáner, que es lo que estamos haciendo ahora. Y aquí les puedo mostrar básicamente el número de enfermedades, enfermedades tumorales pesquisadas y su estadio específico. De nuevo, súper interesante en estos pacientes que entraron a este procedimiento de screening, mucho 1A, muchos cánceres iniciales, pero por favor, 226 etapa 4. O sea, al momento en que el gallo se subió a hacerse el escáner, ya estaba en etapa 4. De nuevo, entonces, hay que tratar de llegar un poco antes. Y aquí les quiero demostrar, o les quiero mostrar, digamos, cómo deben haber tomado cerveza, vino y todo esto cuando demostraron esto. 20% de reducción de mortalidad de tomografía versus radiografía en una curva Kaplan-Meier hecho en todo el periodo de seguimiento, que como ustedes vieron ahí era de 6 años. Entonces, lo que lograron hacer es reducir la mortalidad y lo que demuestra básicamente el porcentaje es esa reducción de un 20%, con un P ultra significativo. Entonces, ahí para adelante, todos los norteamericanos usan tomografía axial computada para seguir a sus pacientes con factores de riesgo.
mayores de 55 años, fumadores con IPA más de 30. Los europeos no hacen eso. Eso me gusta los europeos, ¿eh? Como que son más prendidos. Esto es la reducción del riesgo relativo, que tiene importancia porque es mortalidad por cualquier causa. La otra era mortalidad por cáncer, esta es mortalidad por cualquier causa, también se observa una reducción. Y aquí, esta es la reducción del riesgo absoluto, que es de 3 por 1000. Y lo más interesante es cuánto paciente tengo que examinar durante este periodo para reducir una muerte por cáncer. 320. 320 tomografías para reducir una muerte en un seguimiento de 3 años. Entonces, lo que yo le digo siempre a los alumnos es que juntemos plata y nos compramos un escáner. Además, qué buen negocio. Y yo hago esta misma clase y toda la cuestión. ¿Ah? Ahí están los 320 esperando su turno para salvar a uno. Cuando un nódulo sólido crece, puede crecer, digamos, yo les quería mostrar, aquí hay un nódulo que tiene este tamaño, y me quería saltar esta porque después crece, aumenta su diámetro. Pero ocurre esto, que a veces no siempre crece, y eso implica que igual hay que seguirlo. Aquí básicamente lo que ocurrió fue un colapso del parénquima que rodeaba el tumor, y por eso se observa como reducido de tamaño, pero finalmente sí era cáncer. Y aquí tenemos un nódulo no sólido, donde básicamente, no sé si se ve, pero va aumentando de tamaño y va aumentando de tamaño. Biopsia, cáncer. Y aquí tenemos otro nódulo, donde básicamente lo que hay es un severo cambio de la densidad. Entonces un nódulo mixto, donde básicamente hay un aumento de la zona que es más bien sólida. Bueno, pero a estos pacientes le podríamos hacer un PET. ¿Cachan el PET, no? ¿Han leído algo de PET? PET lo que permite es pesquisar tejido que está metabólicamente activo. Y es súper entretenido porque la cantidad de falsos positivos es muy importante en lugares donde la tuberculosis es endémica, donde la aspergilosis puede ser un tema, donde hay más absceso o artritis reumatoidea. Yo creo que nosotros somos eso, nosotros somos un poco eso. Tenemos harta tuberculosis, cada vez tenemos un poquito más, después de haber logrado un nivel de eliminación interesante, estamos retomando niveles un poco más obscenos. Tenemos harta artritis reumatoidea, hacemos los PET, nos confundimos. Y además tiene falsos negativos, y esto es más entretenido todavía, porque la cantidad de diabéticos que hay es del terror. Y hay un montón de tumores de baja actividad metabólica, que son estos que son en vidrio. Estos tumores en vidrio envenenado son de baja actividad metabólica. Entonces, por más que le metáis PET, lo único que hay que lograr es que les dé linfoma o cáncer de mama. Y en general tiene bien malo rendimiento cuando el nódulo es menos de 8 milímetros. Ahí tenemos un nódulo con el PET ultra positivo. Si a mí me muestran esto, así voy caminando por la calle y me muestran, digo, escamoso, cáncer escamoso aquí, en la quebrada Lají, sácalo, pero al toque. Le dieron antibiótico y se mejoró. Pucha, qué torpe. Y aquí tenemos otro nódulo. Yo ya he visto eso y dice, no, pasa nada, esto no es nada, esto debe ser una alteración. Bueno, nadie me creyó, lo sacaron, cáncer. Entonces, el PET también miente un poquito. Menos mal que no es radiólogo acá, si no, nos llevamos las manos al tiro. Entonces, ¿cómo entender esto? Y esta es la parte más fome, pero yo no quiero que se detengan en esto. De hecho, tengo un tip para que me adoren después de lo que les voy a decir. Hay dos formas de enfrentarse a los nódulos. Cuando son encribados, existe una clasificación que se llama Landrats, que permite clasificarlos en estadios 0, 1, 2, 3 y 4, y que se siguen en el tiempo de acuerdo a un esquema específico. Este es el esquema que nosotros aplicamos en Clínica Las Condes, es un esquema desarrollado por la unidad donde básicamente es el protocolo de seguimiento en nódulos incidentales. ¿De acuerdo? Landrats, cribado, esto es incidentales. No, es una majamama que no, increíble. Y así lo seguimos nosotros. A alguien se le ocurrió. Entonces, como yo con suerte me acuerdo el nombre de mi mamá, dije, ¿cómo lo hago para recordar esto? Cuando esté frente al paciente conversando. Entonces me bajé un apps y ahí tengo toda la información, ¿no? Entonces cuando ustedes tienen la consulta y digan, ya voy a pedirle un escáner a mi paciente para saber si el nódulo es malo o bueno, se bajan esta cuestión, lo ponen así, espérenme un segundo, voy al baño. Listo. Porcentaje de malignidad y qué es lo que tengo que hacer en el seguimiento. ¿De acuerdo? Bueno, yo lo uso, no sé si ustedes lo van a usar, pero yo lo uso. Entonces mis consejos prácticos. La mayor parte de los nódulos son benignos. El principal diagnóstico diferencial en población de riesgo es el cáncer. Pienso en cáncer. Siempre hay que comparar los estudios actuales con los anteriores.
El escáner es el gold standard hasta ahora. El PET tiene limitaciones, irradia demasiado y hay que elegirlo, yo creo que con pinza. En los nódulos que no son sólidos, observen el tamaño, observen la atenuación, si hay un componente sólido, etc. Si son sólidos, solo el tamaño. Y si tienen la suerte que tengo yo, ojalá cuando ustedes vayan a definir qué van a hacer con los nódulos, tengan un grupo de gente con el cual se pueda conversar. Eso, gracias. ¿Alguna pregunta para el doctor Ibarra? ¿No? Ah, ya. Ninguno. Ninguno. Cuando va con síntomas, etapa 3A, 4. Prometo, ninguno. O sea, a veces el diagnóstico es por otros exámenes, entonces. Yo creo que el diagnóstico, o sea, ¿qué es lo que me toca ver a mí? El diagnóstico es porque el médico que está en medicina primaria se le ocurrió hacerle un examen, primero porque el paciente tuvo un cuadro de una neumonía y esa neumonía no se le pasó. Segundo, porque tiene un dolor torácico que no se lo explica. Tercero, porque es súper prendido y entendió que este paciente que fumaba mucho, en algún momento había que hacerle un estudio. En algún momento. O sea, es súper de iniciativa personal. Yo encuentro que los nódulos que me llegan de medicina primaria, para que yo lo evalúo todos. Porque encuentro que la persona que está en la trinchera pensó que eso era importante. Y yo lo apaño. Porque yo también pienso que es importante. Me parece que los números me avalan, digamos. Una pregunta, cuando tú controlas los nódulos con TAC anual, lo que te ha indicado, ¿lo haces con baja dosis o dosis completa? Perfecto, excelente pregunta. Bueno, en general, me voy a defender de esa pregunta, que es muy buena. En general se hace el control se hace con baja dosis. Baja dosis significa que irradia al paciente por lo menos 5 veces menos de lo que es la radiografía habitual. Y se aproxima un poco la radiación de la mamografía, si uno quiere concentrarlo en un tejido específico. Pero si tú pones TAC de baja dosis, yo estoy seguro, bueno, hay lugares específicos donde se puede hacer de baja dosis, pero la mayor parte de las veces lo que pasa es que te llama una señorita y te dice, doctor, ¿qué significa esto? ¿Qué significa baja dosis? ¿De qué me está hablando? Entonces, en verdad, uno tiene que seleccionar dónde va a mandar al paciente y ojalá que sea un centro universitario para que entienda lo que es un TAC de baja dosis. Menos irradiación, menos riesgo, sin duda, siempre. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuándo pedir el TAC? ¿Cuándo pedirle el TAC? Excelente pregunta también. Yo creo que en el fondo, si yo estuviera sentado en la consulta del policlínico, en algún consultorio primario, pediría la tomografía a cualquier paciente mío que fuera muy tabáquico. Muy tabáquico. Definir si el IPA es 20, si el IPA es 30, si el IPA es 15. En verdad, para Chile, no sé si alguna vez lo vamos a poder definir. Usamos estadística de otro lado. Entonces, hombre o mujer, más hombre que mujer, que tiene un IPA interesante. Segundo, todo paciente que tenga EPOC, que ya tenga un enfisema hecho y derecho. Como decía la doctora Schoenfeld, que tenga una alteración obstructiva que no se modifica. ¿No? Y ojalá con un DLCO bajo. Súper interesante, como para ir a seguirlo. Cualquier paciente que yo sigo y que tiene fibrosis, no sé si les toca ver en el consultorio fibrosis, de repente sí, cada vez estamos viendo más, estamos diagnosticando más. Entonces, ese paciente también yo lo seguiría. Y si por esas cosas de la vida el paciente me dice que bien, o digamos, tiene alguna actividad de riesgo, también lo seguiría con tomografía. Le diría, pucha, con tu bono FONASA, anda a algún lugar donde con bono nivel A te pueden hacer el escáner. Tráemelo, yo lo veo. No, eso es lo otro, no leo los informes de los doctores. No porque yo sepa mucho ni mucho menos, para nada. Pero yo no leo los informes de los otros doctores, en verdad. ¿Alguna otra consulta? Bien, si no hay más preguntas, damos por finalizada la sesión.